Romeo, Ya, comparto ya la estamos, pantalla. ya estamos grabando, adelante. Bien. Bueno, como les mencionaba, eh, ahí se está viendo Como les mencionaba hace unos momentos, yo soy Mónica Martínez Bogado. Junto con Mariela Videla, trabajamos en el Departamento de Energía Solar de la Gerencia de Investigación y Aplicaciones. Acá vecinos de la UNSAM, bueno, no ahora, pero vecinos de la universidad, en el Centro Atómico Constituyentes, trabajando en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y la propuesta de hoy es una línea de trabajo dentro de un proyecto de ensayo sobre módulos fotovoltaicos. Esta propuesta del proyecto de ensayos de módulos fotovoltaicos es importante para nosotros porque los fabricantes de módulos fotovoltaicos, si bien en Argentina solo hay una empresa que se dedica a fabricar módulos fotovoltaicos con componentes importados, de todas maneras, esos fabricantes deben garantizar que los productos que están ofreciendo cumplen con los estándares establecidos en la industria internacional, tanto en calidad como en rendimiento. Pero bueno, esto significa que es eso demostrado, que esos módulos sean capaces de ofrecer la potencia nominal y garantizar que va a entregar esa potencia incluso en condiciones meteorológicas adversas, como por ejemplo zonas con baja radiación, entre otras. En Argentina se realizan ensayos sobre módulos fotovoltaicos basados en silicio cristalino, bajo norma nacional, que es la norma IRAM de la serie 210.013, y también sobre normativa internacional, la norma IEC, en particular la 61.215 y la 61.730. La línea de trabajo entonces que les venimos a proponer en el marco de este proyecto de ensayo de módulos fotovoltaicos es desarrollar un sistema electrónico para determinación de los coeficientes de temperatura de los módulos fotovoltaicos. Yo acá voy a contar muy resumido, después Mariela se va a entrar en el detalle qué es lo que se pretende con este trabajo, pero el ensayo consiste básicamente en determinar coeficientes de variación, tanto de la tensión como de la corriente, con la temperatura, en un módulo fotovoltaico en condiciones normalizadas. El ensayo en particular se encuentra detallado en el anexo A de la norma IRAN 210.013, parte 2. Ahí abajo en la presentación está el nombre de la norma y la fecha de la última revisión de esta norma. Y consiste en montar un módulo fotovoltaico, como pueden ver en la fotografía que tenemos a la izquierda. Está montado un módulo fotovoltaico de silicio cristalino. Lo que se ve abajo más pequeño es una celda de referencia, ahora va a ampliar sobre ese punto Mariela. Bueno, es necesario montar ese módulo fotovoltaico en un soporte, donde ese módulo permanezca fijo, y determinar la curva que caracteriza el módulo, que es la curva corriente-tensión, característica típica de un módulo. Puede ser bajo iluminación natural, o sea, bajo el sol, o empleando un simulador solar. En nuestro caso, tenemos la ventaja que tenemos un simulador solar de gran área que permite medir ese tamaño de módulos que tiene más o menos 2 metros por 1,5 metros. Se hace en un túnel a oscuras. Ahí está puesto para que se pueda ver el módulo, si hubiéramos sacado una fotografía dentro del túnel es bastante oscura, así que no se puede haber observado con claridad. Y mediante un sistema de adquisición de
de adquisición de la curva, que es la fotografía que se puede ver por debajo, que es la parte del simulador solar, donde está la consola que uno puede visualizar la curva característica. Se obtiene esa curva característica, curva IV, en aproximadamente 2 minutos, obtenida toda la curva de aproximadamente 30 puntos. 30 pares, tensión corriente. Durante ese intervalo de tiempo va a ser necesario registrar la temperatura en varios puntos del panel y su variación, cuánto se separa de esas temperaturas que se está sensando, y esos sensores tienen que colocar en la cara posterior del panel, no en la cara que están viendo ustedes en la foto, sino en el lado de atrás del módulo, que esté bajo. Bueno, voy a dejar de compartir, así continúa Mariela. Voy a agarrar yo la posta. Dicen si se ve. Sí, perfecto. Bueno, entonces el trabajo que nosotros le proponemos que desarrollen es un dispositivo que le permita al operador que va a realizar el ensayo determinar los coeficientes de temperatura de una manera más fácil. Por lo tanto, el equipo debe tener un tamaño adecuado para ser montado en el rack de pruebas del laboratorio que vieron en la foto anterior, donde estaba el operador, y que además se pueda utilizar en el campo, porque este tipo de registrador de temperatura no solamente se puede utilizar en el ensayo de variación de coeficiente, variación de temperatura, sino en cualquier otro ensayo que cualquier instalador quiera realizar cuando necesite tener una temperatura del panel controlada. Entonces, como contó Mónica, el ensayo en el laboratorio se hace en un túnel negro. En un extremo del túnel se ubica el simulador solar de gran área, que va a emitir pulsos de luz, y en el otro extremo del túnel hay un soporte en donde se monta el panel bajo prueba con una celda de referencia que en todo momento está sensando que ese pulso de luz tenga una intensidad que sea la intensidad de referencia, que es la intensidad que dicta la norma del ensayo. Si nos fijamos en la figura de la derecha, podemos ver la parte posterior de ese módulo. En esa parte se ven todas las conexiones y se ven cómo está conectado el panel y la celda de referencia a un panel de cableado que viene con el equipo trazador de la curva, de las curvas de tensión corriente o IV, como les llamamos nosotros, que genera el equipo comercial. En el gráfico yo lo ubiqué a un costado, pero en realidad es como si estuviera sobre el frente. El panel de cableado tiene unas rueditas, nosotros lo podemos ubicar en cualquier parte del soporte, lo ponemos siempre en el centro del panel solar, y luego va una cortina que cierra el túnel y permite que no ingrese la luz al túnel, y solamente en el túnel tengamos los pulsos generados por el simulador solar. Lo que hace el equipo comercial es generar la curva de IV, y en particular para el ensayo de coeficientes, a nosotros nos interesa la corriente de cortocircuito, la tensión de circuito abierto de ese panel, y la potencia máxima que genera ese panel. Y específicamente la norma dicta que esos puntos se deben tomar
a diferentes valores de temperatura. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener esos puntos a diferentes valores de temperatura. Y si graficamos esos puntos de corriente de cortocircuito, de tensión de circuito abierto y de potencia máxima en función de la temperatura, obtenemos otras curvas en donde la pendiente de esa curva es justamente los coeficientes de variación de temperatura, que son los parámetros a los cuales nosotros queremos llegar. ¿Sí? El equipo que nosotros tenemos comercial genera estas curvas, pero no hay un registro de la temperatura del ensayo. Tiene unos sensores que en todo momento uno puede ver su valor en un display en la pantalla, pero es solamente un sensor de la temperatura ambiente y un solo sensor que se puede montar en la parte posterior del panel y que no sería representativo de las temperaturas de todas las celdas del panel. Entonces, lo que nosotros les proponemos es desarrollar un dispositivo en donde se monten 5 sensores de temperatura ubicados como se muestra en la figura, para censar esa temperatura y hacer un promedio en todo momento de esos sensores de temperatura, de tal modo que el valor promedio sea el valor de temperatura a que se fijó el ensayo. Por ejemplo, en la primera curva vemos un ensayo a una temperatura de 25 grados, que es la temperatura con la que se comienza el ensayo. Vemos los diferentes valores, los diferentes puntos de los sensores, en este caso se graficaron solamente 4 sensores, y el valor promedio está en 25 grados. Esto sería un ensayo ideal. Digamos que de primera el operador llegó a la temperatura deseada de 25 grados de la sala y del panel, y pudo tomar todos los puntos, porque se toman varias curvas, no se toma una sola curva, y en todo momento, durante la toma de datos, la temperatura se mantuvo constante. Entonces, además de que el promedio sea el valor de la temperatura del ensayo, nosotros queremos fijar un rango de error de esa temperatura, que es el error que indica la norma. ¿Sí? La norma indica que ese error tiene que ser de más o menos 2 grados, y por eso ustedes ven en las dos gráficas, una donde hay un ensayo de 25 grados y el otro de 42 grados, hay marcado un rango de más o menos 2 grados. Entonces, el dispositivo debe adquirir los valores de temperatura, y además debe permitir configurar la temperatura del ensayo, porque nosotros necesitamos tomar los puntos a varias temperaturas. Tiene que permitir configurar el rango de temperatura, porque al principio nosotros vamos a hacer una calibración como todo ensayo, y queremos poder comprobar cuál es la precisión que tenemos, a ver si el rango lo podemos llevar a más o menos 2 grados, a más o menos 1 grado, que eso va a depender también del sensor que se elija para el dispositivo, del error de la medición, y bueno, entonces queremos que ese parámetro sea variable. Entonces básicamente los requisitos del dispositivo van a ser que tenga un botón de inicio de prueba para que el operador comience el registro de la temperatura del ensayo, el botón de finalización de prueba, el de parada de prueba, por si en cualquier momento del ensayo el operador necesita detener la prueba para hacer otra operación, o para ajustar algo, que en la pantalla de este dispositivo se observe una señal de fuera de rango de temperatura para advertirle al operador que debe parar el ensayo y debe esperar a que la temperatura vuelva a mantenerse en el rango, y una señal que indique que la prueba está en marcha y el operador no ha parado ni no ha habido ningún inconveniente. También
que en la pantalla se grafique en tiempo real, los registros de las temperaturas de los sensores y del promedio, la señal de fuera de rango, que creo que ya la repetí, y algunos datos que son importantes para la documentación del ensayo, como puede ser el número de la prueba, el operador que realizó el ensayo, la fecha, la hora de prueba, y debe también ser de un almacenamiento donde se cree un archivo con los datos que son importantes para el ensayo, con el registro de las temperaturas y el promedio. Básicamente, esos serían los requisitos del dispositivo. Y nuevamente, les dejamos los objetivos del trabajo, que es desarrollar el equipo electrónico que permita medir esta temperatura y detectar cuando esta temperatura está fuera del rango seleccionado. La programación de los parámetros es un dispositivo que tiene que poder programarse, la visualización de las alarmas y del registro en tiempo real de las temperaturas y del almacenamiento. Esta sería nuestra propuesta. Acá tenemos los correos de contacto, y no sé si quieren hacer alguna pregunta. Muchachos y chicas, ¿alguna pregunta? Yo tengo un par de preguntas para hacerles, Bueno. Irene y Mónica. La primera es, ustedes hablan aquí de 2 grados de tolerancia, más o menos 2 grados, sobre Sí. la temperatura que se está midiendo. Sí. Había un ejemplo en el cual hablaban de 40 grados, es decir, ¿esa es la temperatura máxima a la cual se puede llegar a trabajar? No, en realidad las temperaturas, por lo general los ensayos comienzan en 25 grados y tienen pasos de 5 grados, o sea, 25, 30, 40, 45, por lo general se llega hasta 40, 45 en función de las instalaciones del laboratorio. El rango es dentro del ensayo, es decir, que si yo voy a hacer o voy a levantar la curva IB a 25 grados, el rango va a ser de 27 a 22 grados. Y si es en 40, exactamente, si es a 40, puede variar entre 42 y 38 grados. Bien, pero por eso yo iba al punto que ustedes están, pongamos en el caso hipotético tope de 50 grados, ustedes están teniendo un error de, en el caso más desfavorable, de más o menos 4%. Sí, porque la norma habla de valores absolutos. Bien. Ese es un punto. ¿Ustedes tienen algo ya definido, como por ejemplo qué tipo de transductor se tiene que utilizar, o forma parte de la elección del proyecto? Eso forma parte de la elección del proyecto. Nosotros tenemos construido un prototipo que hicimos con un Arduino y 5 sensores de temperatura. Lo hicimos con termocuplas y vimos que tienen mucha dispersión, es bastante difícil. El equipo usa una PT100, creo, para censar la temperatura ambiente y para censar la temperatura en un punto del panel solar. Así que por ahí creo que la selección sí, la dejamos en manos del grupo o las personas que quieran tomar el proyecto, pero bueno, nosotros sabemos qué tipos de sensores funcionan bien y qué tipos no. Y para redondear, ustedes tienen un equipo industrial que es el que utilizan actualmente. Sí. ¿Cómo es que toman los datos de ese equipo comercial? ¿Cómo se los entrega? ¿En forma
digital, en un gráfico? Hacen, el equipo tiene, o sea, el simulador solar es un flash, es una lámpara de flash que está controlada por todo un sistema. A su vez tiene una adquisición de datos, que lamentablemente trabaja bajo Windows, pero bueno, es así el equipo. Es una carga electrónica que toma esos pares, los pares tensión corriente, genera un archivo de datos que se puede ver, se genera un archivo de datos y además se puede ver en la pantalla mientras están tomando los datos. En el momento se van visualizando punto a punto los datos, el par y B, y después finalmente construye la curva completa, que es la que se veía en la fotito de una de las diapositivas. Entonces sí, uno puede verlo en el momento y además sacar el archivo, que uno lo puede sacar un CSV con un Excel.dat. Es decir, ustedes se comunican desde la computadora con el equipo y obtienen los datos que les permite representar la curva a través, por ejemplo, de una planilla Excel, y después ustedes la grafican y la procesan como quieran, fuera de línea. Sí, exactamente. Y los datos que se generen en este equipo de adquisición, ustedes cuando dicen, si yo entendí bien, era en algún medio se tiene que entregar, como por ejemplo una tarjeta de tipo flash, o conectarla vía USB, o cómo, o conectarlo con la computadora vía USB. Eso queda a elección. Mientras se memorice en el dispositivo y luego se pueda descargar, no hay problema, porque serviría para la documentación. Ok, es decir, que ustedes harían la adquisición de una curva y tendrían adosada la variación de temperatura para verificar que esa curva se adquirió dentro de los rangos que están especificados por la norma. Exactamente. Y es un poco más en realidad, porque no solo nos va a servir para medir que estamos midiendo dentro de los parámetros que dice la norma, sino además vamos a poder determinar esos coeficientes de ese módulo en particular bajo ensayo, lo que va a querer decir que si tenemos, no sé, ese módulo es el muestreo de algún lote que uno está ensayando, si uno determina estos parámetros, alfa, beta y gamma, que son la variación de los coeficientes de la tensión, corriente y potencia, con la temperatura, y uno por alguna razón, en vez de medir con el simulador solar que permite establecer una curva condiciones estándar a 1000 watts metro cuadrado, que es la condición estándar, y 25 grados de temperatura, quisiera corregir la curva para otra temperatura, lo puede hacer con esos coeficientes. O sea, es un poco más amplio que lo que estamos presentando acá, digamos. Pero eso sí, ustedes lo harían, perdón. Quiero agregar a eso que es importante, porque si vieron en la curva que yo les mostré, ven que para temperaturas mayores a los 25 grados la potencia del panel cae, y eso es muy importante porque el panel casi nunca está funcionando a 25 grados, y después si ustedes ven la potencia a menos de 25 grados, ven que esta aumenta, que es lo que típicamente se observa en un sistema fotovoltaico en invierno, que está generando más de lo que fue diseñado. Pero bueno, ustedes juntarían los datos que les entrega el equipo comercial con el cual están trabajando con los datos que le entregásemos nosotros por medio del sistema de adquisición de datos. Exactamente, sí. Pero eso sería ya a cargo de ustedes. Sí. Ok. Disculpen las preguntas, pero era... No, pero para eso estamos. Para tratar de guiar a los muchachos que puedan llegar a estar interesados con el proyecto. Es un sistema de adquisición de datos interesante.
Velocidad de adquisición, ¿cada cuánto tiene que estar adquiriéndose? Bueno, como dijo Mónica, el ensayo, o sea, cada curva no dura más de 1 o 2 minutos. Pero lo que digo yo es las adquisiciones de temperatura. ¿Cuánto tienen que estar separadas una de la otra? Y hay que tener en cuenta que nosotros la probamos en los prototipos que hicimos cada 30 segundos, pero siempre hay que mostrar teniendo en cuenta la duración de todo el evento. Todo el Sí. evento mide 2 minutos, entonces no podemos muestrear cada 1 minuto porque si no tendríamos No, dos claro. muestras, ¿sí? Pero yo estaba siendo demasiado exigente porque yo estaba pensando que estábamos hablando del orden de los milisegundos. Y todo depende del sensor de temperatura que se use, del conversor analógico digital, de la velocidad. Obviamente si quieren promediar cada 1 milisegundo y hacer el promedio en 1 segundo, nos viene perfecto, pero no creo que tenga sentido con el parámetro de temperatura que es tan lento. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Tampoco, no tendría sentido hacerlo cada milisegundo, pero tomarlo cada segundo me parece bastante razonable. Pero todo Sí. esto lo estoy planteando yo porque nosotros le vamos a exigir a los que tomen el proyecto, en el caso que esperemos que haya interesados, que tienen que ellos arrancar de una especificación. Es decir, que probablemente sea un dato que les pidan a ustedes que se lo definan. Sí, 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 de acuerdo. Sí, bueno, eso no hay ningún problema. También es un lindo ejercicio ver cuál es el muestreo óptimo y el promedio, ¿no? Para cada tipo de variable. Nosotros estamos hablando de tiempos típicos de adquisición de datos si no me falla la memoria, cada 5 microsegundos o 2,5 microsegundos. Es decir, que tomar 5 datos te llevaría 5 veces ese tiempo. Es decir, que no tendría Claro. que haber ningún tipo de inconveniente para cumplir con lo que ustedes necesitan. No, para nada. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Mariela, Mónica, muchísimas gracias. No, gracias a Después ustedes. voy a compartirles después la grabación Bueno, perfecto. y va a quedar en el aula virtual nuestra como para que los alumnos tengan acceso a ella. Buenísimo. Excelente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Dejamos seguir Hasta con la luego. clase y Marcelo, nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Gracias.